que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Beler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estudiantes de tercero de secundaria y familias dominicanas, sean bienvenidos a esta su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy tu maestra Sara Lorenzo, quien te acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje desde tu entorno. Tengo fe de que pronto nos volveremos a juntar con la ayuda del Dios Todopoderoso. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa donde hemos dado inicio al retorno gradual y seguro a las aulas, recordando que este retorno es voluntario y con consentimiento de los padres y tutores,
y que hemos iniciado en aquellas comunidades que presentan un menor índice de contagio. Agradecemos a las familias el esfuerzo realizado, ya que el éxito que hemos alcanzado en este modelo de educación a distancia ha sido una muestra de entrega, diligencia, dedicación, innovación, eficacia y creatividad, que ha logrado superar todo obstáculo en medio de estos tiempos de pandemia, garantizando la educación y preservando la salud. Y para continuar preservando la salud, debemos seguir tomando las medidas necesarias para prevenir daños a la misma. Dicho esto, te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda acompañar esta medida con el uso correcto de tu mascarilla en los lugares públicos y además manteniendo el distanciamiento físico. Hola Neurona, ¿cómo están tus circuitos el día de hoy? En excelentes condiciones, estimada maestra. Qué bueno. ¿Qué te parece si nos das un resumen de lo que pudimos aprender en nuestra clase anterior? Claro. En la clase anterior realizamos ejercicios para afianzar los conocimientos acerca de la configuración electrónica, la cual consiste en el ordenamiento de los electrones de cada uno de los átomos de un elemento químico. Además, aprendimos sobre la estructura de Lewis, que también es conocida como modelo de Lewis o diagrama de puntos, que es una manera de representar gráficamente los electrones de la última capa o electrones de valencia de un elemento químico. Excelente resumen, Neurona. Muchísimas gracias. Y efectivamente, hemos estado aprendiendo bastante acerca de los átomos y los elementos químicos, además de su comportamiento en la naturaleza y su distribución en la tabla periódica. Para continuar con nuestra clase de hoy, demos paso a la palabra clave, que en esta ocasión corresponde a enlace. Enlace. Se denomina enlace a toda atadura, unión o conexión entre dos o más objetos o sujetos. En química, se denomina enlace a una unión de átomos que forman compuestos, provocado por la fuerza de atracción originada por su acercamiento, acompañado de una disminución energética. Se produce una unión estable cuando el núcleo de un átomo atrae las nubes electrónicas de otro. Así es. Como hemos aprendido en nuestras clases anteriores, sabemos que todos los cuerpos están formados por átomos, los cuales se combinan unos con otros para adquirir una mayor estabilidad, con una estructura que sea lo más parecida posible a la del gas noble más cercano que se encuentra en la tabla periódica. Recuerden que los gases nobles, como el neón y el argón, son los únicos elementos cuyos átomos se encuentran en la naturaleza de manera aislada. El resto de los elementos, los átomos se encuentran unidos a otros átomos que pueden ser iguales o diferentes a ellos mismos y sus propiedades dependen de su configuración electrónica. Por tanto, las propiedades que tienen los gases nobles de presentarse como átomos aislados en la naturaleza están determinadas por su configuración. En la clase de hoy vamos a trabajar el concepto y la clasificación de los enlaces químicos y además vamos a identificar diferentes tipos de enlace en nuestro entorno.
Y como siempre, a conocer el uso de los mismos en la vida cotidiana. Así mismo es. Vamos a iniciar diciendo que se llama enlace químico al conjunto de fuerzas que mantienen unidos a los átomos, a los iones, a las moléculas y a diferentes sustancias, cuando éstas forman distintas agrupaciones estables. En la formación de un enlace químico participan solo los electrones del último nivel de los átomos, que son conocidos como electrones de valencia. Y siempre que se forma un enlace va a suceder algo, y es que se va a desprender energía, mientras que para romper un enlace será necesario suministrar energía, la cual es denominada energía de enlace. Un dato relevante es que los sistemas más estables son los que contienen menos energía. Excelente información, Neurona. Y para comprender los tipos de enlaces, debemos conocer el concepto de electronegatividad. ¿Tú sabes de qué se trata, Neurona? Por supuesto que sí. La electronegatividad es una medida de la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones en un enlace químico. Los elementos químicos pueden ser electronegativos y electropositivos. Excelente, muy bien. Y sabemos que los elementos electronegativos son aquellos que tienden a ganar electrones, mientras que los electropositivos son aquellos que tienden a perder o a ceder electrones. Generalmente los elementos no metales son muy electronegativos, mientras que los metales son elementos electropositivos. Linus Pauling fue un físico químico que usó medidas comparativas de energía de enlace y asignó al hidrógeno un valor arbitrario de electronegatividad, la cual electronegatividad del hidrógeno le dio un valor arbitrario de 2.1. Y con esta entonces, de esta manera, él pudo calcular los valores de electronegatividad para todos los demás elementos químicos de la tabla periódica. La electronegatividad de un elemento químico la podemos identificar en la tabla periódica, como puedes observar en la imagen. Para que el enlace químico se mantenga, es necesario que el grupo de átomos sea más estable que cuando los átomos están separados, los cuales, para lograr ese estado ideal, suelen utilizar una o varias estrategias. Entre estas estrategias podemos mencionar que ellos pueden ceder o captar electrones. Además, pueden compartir electrones con otro átomo o bien pueden ponerlos en común junto con átomos de otro elemento. De esas estrategias surgen los tres tipos de enlace químico, que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, que también es llamado unión metálica. Cuando uno o más electrones de un átomo son atraídos con fuerza por el núcleo del átomo, estos abandonan completamente el núcleo al que están asociados y se van fijando alrededor del otro. En este caso, decimos que se ha formado un enlace iónico, el cual se establece entre átomos que tienen grandes diferencias de electronegatividad, es decir, que se forma entre elementos no metales y elementos metales, donde uno de ellos presenta una gran capacidad de aceptar electrones y el otro una baja capacidad. Por esta razón, los enlaces iónicos se forman con elementos de baja electronegatividad o no metales unidos a elementos de alta electronegatividad o metales. La diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen para formar este tipo de enlace debe ser mayor a 1.7, es decir, que para que se forme un enlace iónico, la diferencia entre sus electronegatividades, la resta de esto, debe ser mayor a 1.7. Vamos a realizar una actividad, Neurona. Tú me vas a decir cuál de los siguientes compuestos forma un enlace iónico.
Para esto, vamos a calcular la diferencia de electronegatividad entre sus elementos. Y los valores que vamos a tomar como referencia son, para el oxígeno, la electronegatividad del oxígeno es igual a 3.5, la del azufre será igual a 2.5, la del potasio, este es el símbolo del potasio, es igual a 0.8. Otro valor de referencia es la del bromo, que tiene una electronegatividad de 2.8, la del nitrógeno, 0.9, y la del hidrógeno, dijimos que era 2.1, y la otra electronegatividad que vamos a utilizar es el yodo, con un valor de 2.5, y por último el cloro, con un valor de 3.0. De estos compuestos que aparecen en la pantalla neurona, ¿cuál de ellos forma un enlace iónico? Analizando. Ya lo tengo, profesora. El bromuro de potasio forma un enlace iónico, pues la diferencia de electronegatividad entre el potasio y el bromo sería igual a 2.8 menos 0.8, que será igual a 2.0, valor que es mayor a 1.7. Excelente, neurona. Si restamos la electronegatividad del bromo y del potasio, formando el bromuro de potasio, nos daremos cuenta que 2.8 menos 0.8 es igual a 2. Es decir, que el único de estos compuestos que forma un enlace iónico es el bromuro de potasio. Ahora bien, vamos a hablar del enlace metálico. Este se constituye entre átomos de algún elemento metálico, pero cabe destacar que los enlaces metálicos son un tipo de unión química que solamente se producen entre átomos del mismo metal. Por ejemplo, un trozo de cualquier metal, ya sea hierro, plata, oro, titanio, aluminio, entre otros, estará formado por miles de millones de átomos unidos entre sí mediante un enlace metálico. Y por último, cuando el encuentro entre los átomos se da en términos que comparten uno o más pares de electrones para alcanzar la configuración del gas noble, estos electrones son atraídos por ambos núcleos, de manera que pertenecen por igual a los átomos que se enlazan. En este caso, se dice que se ha formado entonces un enlace covalente, y este solo se establece entre átomos no metálicos que sean de igual o diferente electronegatividad. Por ejemplo, el oxígeno puro, que está formado por dos átomos de oxígeno, el dióxido de carbono, que está formado por oxígeno y carbono, y la molécula de agua, que está formada por oxígeno e hidrógeno. Todos estos que acabo de mencionar son elementos no metales, por eso forman un enlace covalente. ¿Hasta aquí se ha entendido, neurona? ¿Tendremos alguna pregunta de las redes sociales? Yasmeli Inver, desde Cayetano Hermosén, en la provincia de Espaillat, quiere que le mencione algunos ejemplos de enlaces químicos en la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Yasmeli, por tu petición. De verdad que me encanta, ya que siempre me ha gustado relacionar los aprendizajes con la vida cotidiana, para así poder fijar los conocimientos y que estos sean significativos. Te cuento, Yasmeli, y a todos nuestros estudiantes. El enlace iónico en nuestro entorno lo podemos encontrar en la industria de la construcción, donde hay que destacar el papel del cemento Portland, que es un material muy usado, junto con otros, en nuestras construcciones. Este material es de vital importancia, ya que nosotros nos encontramos en la ruta de los huracanes, por lo cual es más seguro construir edificaciones y viviendas que sean bien fuertes y resistentes. Este cemento está formado por un gran número de óxidos metálicos de carácter iónico. Y este importante material se fabrica en cementeras,
En nuestro país podemos encontrar cementeras ubicadas en Santiago, en San Pedro de Macorís y en Pedernales. También son compuestos de carácter iónico las sales. Algunas sales, como las sales de magnesio, que tienen un efecto laxante, ya que disminuyen la excitabilidad nerviosa y las tensiones musculares. Estas sales son absorbidas fácilmente por el intestino delgado, donde facilitan la degradación de los alimentos y participan en la eliminación del exceso de agua retenida en el organismo. Otras sales, como las sales de calcio, forman parte del tejido óseo. Ahora bien, en el caso de los metales y sus aplicaciones, podemos mencionar que se encuentran en la naturaleza formando distintos compuestos. Estos presentan estructuras cristalinas llamadas cristales metálicos. El hierro, por ejemplo, es un metal muy abundante en la naturaleza, formando óxidos y otros compuestos. Se utiliza en la fabricación de varillas para la construcción de edificios, puentes y otros. Y también es usado en la fabricación de maquinarias, de tuberías y ciertas aleaciones tales como el acero y el ferroníquel. Incluso como materiales de construcción hay que destacar el aluminio, el plomo que se utiliza para las cañerías, el estaño para las soldaduras, el zinc para las chapas del techo y las canaletas de desagüe, entre otros usos que tienen los metales. Y entre las sustancias covalentes de nuestro entorno, en el caso de estas podemos citar que la mayoría de los compuestos en la naturaleza son de carácter covalente, como la mayoría de las macromoléculas biológicas, llámese proteínas, ácidos nucleicos, polímeros sintéticos como el plástico, el caucho artificial, entre otras. Las moléculas de oxígeno, de nitrógeno, el diamante, el grafito y muchísimos otros compuestos más son materiales o sustancias covalentes que forman parte del entorno que nos rodea. Al igual que el diamante, el óxido de silicio que se encuentra en la naturaleza en forma de cuarzo presenta una estructura tridimensional. Una de las propiedades más importantes del cuarzo es la piezoelectricidad, cuya aplicación más extendida es la que se hace en la fabricación de relojes. Ahora vamos a realizar un experimento donde vamos a comprobar la diferencia entre compuestos iónicos y covalentes. Tenemos aquí sal común o cloruro de sodio, la cual se representa el compuesto iónico. La azúcar de mesa, que representa el compuesto covalente, y un encendedor. Nos colocamos la bata para protección. Vamos a ver entonces cómo podemos diferenciar entre un enlace iónico y un enlace covalente. Vamos a ver, una manera de hacerlo es probando con nuestro sentido del gusto, pero como nosotros somos químicos y nos gustan las cosas más sobresalientes, lo vamos a hacer con fuego para determinar el punto de fusión de estos compuestos. Primero, lo hacemos con el azúcar por aproximadamente 10 segundos. Si te fijas, los cristales sólidos ya han iniciado a pasar a un estado líquido. ¿Ves? Se ha caramelizado o ha pasado de estado sólido a estado líquido. Vamos a hacerlo ahora con el compuesto iónico o la sal común. Veamos qué sucede. Dejamos el fuego de igual manera para aumentar la temperatura por aproximadamente 10 segundos. Y vamos a ver si ocurre algún cambio. Lo dejamos unos segundos más
y nos damos cuenta que no ha ocurrido ningún cambio. ¿Por qué ocurre esto, Neurona? Se da un caso muy interesante. Los compuestos iónicos como el cloruro de sodio forman enlaces muy fuertes, por lo que su punto de fusión es muy alto. Por lo tanto, no logrará pasar del estado sólido a líquido con esa temperatura. Mientras que los compuestos covalentes, como el azúcar, forman enlaces más débiles, por lo cual su punto de fusión es más bajo y por eso se empieza a caramelizar a temperaturas no tan elevadas. Excelente explicación. Muchísimas gracias, Neurona. Vamos ahora a pasar con nuestra trivia de hoy. Vas a observar, a analizar y a relacionar correctamente los siguientes dibujos con el tipo de enlace que representa. La A es una red cristalina de óxido de titanio. La B, una red hexagonal compacta de oro. Y la C es una molécula de agua. ¿Cómo lo relacionarías? Estoy analizando. La A, red cristalina de óxido de titanio, es un tipo de ejemplo de enlace iónico. La B, red hexagonal compacta de oro, es un enlace metálico. Y la C, molécula de agua, es un enlace covalente. Muy bien, Neurona. Vamos entonces con el resumen de lo que aprendimos en la clase de hoy. En la clase de hoy aprendimos que un enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos, iones y moléculas cuando forman distintas agrupaciones estables. Estos pueden ser de tres tipos. El enlace iónico, que se forma por la unión de un elemento metálico con un elemento no metálico, como por ejemplo el óxido de hierro. El enlace metálico o unión metálica se constituye entre átomos de algún elemento de carácter metálico, como por ejemplo el oro, la plata, el hierro.